momento nos vamos a presentar, así como una mini introducción de la encuesta y empezamos con las preguntas. Bueno. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, buenas tardes, nosotros somos la PYME número 2, conformadas por Silly, por Valeria, por Diana y por Kai. Estamos realizando una entrevista al señor Carlos Caro, de la empresa Construye Diseño y Arquitectura SAS. Esta encuesta va a ser sobre el estado de la documentación que maneja la empresa y pues daremos inicio. Bueno, inicialmente pues tenemos que saber si existe algún tipo de política de archivo en la empresa, señor Carlos. Bueno, la empresa actualmente, buenas noches. La empresa actualmente cuenta pues con políticas relacionadas a riesgos laborales. No tenía presente que existía una política documental. Ok, entonces, no, la siguiente pregunta es si existe algún departamento o persona encargado de la documentación. Sí, claro, sería yo, que yo soy el que estoy manejando los procesos de la organización en las diferentes áreas y soy yo el que manejo el control de los documentos, por el cual se resguarda en AZ para que no se pueda deteriorar. Y se hace un backup cada mes en la documentación que se maneja digital, con su respectiva actualización. Listo, perfecto. Nos dice que es usted el responsable de esta actividad, entonces, ¿usted dedica tiempo completo al archivo o se desenvuelve en alguna otra área en específico? Bueno, yo no soy de gestión documental, porque mi cargo soy el director de HSQ de la organización. Te voy a ampliar a grosso modo qué es HSQ. HSQ son los procesos que interrelacionan en la empresa en las diferentes áreas, como cuáles, pues obviamente todo el proceso de calidad, todo el proceso ambiental y el proceso de SCT. ¿Qué hago yo? Recopilo toda esta información. Cada área se le da las indicaciones de acuerdo al procedimiento o a los instructivos que uno le diseña para que tenga un resguardo de los documentos pertinentes de la empresa, que si a futuro haya una visita de control de cualquier ente, ya sea de la DIAN, sea por parte de la ARE y el Ministerio de Trabajo, inmediatamente sepamos nosotros brindar una respuesta oportuna. Entonces, se crean esas carpetas y se hace de acuerdo al procedimiento de comunicación interna, cómo es el resguardo y cómo es la custodia de la información documental. Okay. En cuanto a ese resguardo de la documentación, ¿ustedes manejan algún inventario documental? En mi caso sí, en la área de calidad, en la área ambiental y en la área de SCT, que es la que yo manejo, principalmente yo sí lo hago. Tengo varias acetas y pues obviamente hay algo de resguardo. Partiendo de nosotros, hay una norma que nos establece que tiene que ser cierta documentación, tiene una duración de 20 años, como por ejemplo las hojas de vidas, las historias, resguardo de las historias clínicas por el IPS que nos presta el servicio y los exámenes ocupacionales. Perfecto. ¿La entidad cuenta con un organigrama? Sí. No. No. No, actualmente no tiene organigrama y estamos mirando cómo comenzamos a arrancar. La empresa es nueva, apenas está, bueno, no es nueva en el mercado, pero personas como nosotros que brindamos ese sentido de conciencia, la empresa se sienta ahora un poco más comprometida a cumplir ciertos parámetros. Primero, para llevar un control de sus procesos, que es muy satisfactorio y enriquecedor entre ellos como un control. Y dos, haciendo cumplir a las normas legales. Y por último, personas como ustedes que están, pues obviamente, retroalimentándonos en la parte documental
y personas como yo que me encargo en la parte de procesos, en trabajo en conjunto nos ayuda a nosotros a montar un buen proceso, por el cual la organización no cuenta todavía con nada. Hasta ahora va a comenzar a arrancar pues todo el proceso de calidad. Listo, perfecto. Teniendo en cuenta que no tienen un organigrama, ¿usted reconoce las agrupaciones documentales que maneja la entidad? ¿A qué se refiere, disculpa? Con los departamentos. Nos comentaba que su merced se encarga del talento humano. Sí. Nos comentaba también que hay un contador, entonces ese sería Sí. el área administrativa. Aparte de los dos, ¿se reconoce algún otro departamento que maneje documentación? Sí, claro. Ellos no cuentan todavía con un mapa de proceso, por eso no se ha diseñado el organigrama. Pero lo que yo más o menos tengo planteado en el mapa de proceso, sabemos que el mapa de proceso establece 3 dinámicas, que es el proceso estratégico, el proceso misional y el proceso de apoyo. El proceso estratégico está la alta gerencia y estoy yo. En el proceso misional es la razón de estar de la empresa, de lo que hace. Como es una empresa de construcción, pues ahí se ingresa, pues obviamente para brindar una satisfacción al cliente. Eso ya lo manejan las áreas pertinentes. ¿Cuáles son las áreas que existen? El área contable financiera, el área de talento humano, el área operativa donde están los procesos de apoyo, que es también talento humano, SST, y está el área de compras, que es adquisiciones y servicios, y está el personal operario, que son los obreros, con el maestro oficial, que es la razón de ser de la organización. Pero como actualmente no se está haciendo las cosas como, digamos, a la deriva, porque no hay un proceso, no hay un procedimiento, no tenemos todavía una aplicación estratégica. Ok, perfecto. En cuanto a eso, ¿tiene conocimiento de si hay un proceso de eliminación de los documentos al momento de cumplirse el Disculpa, no te escuché. ¿Un proceso qué? de eliminación de los documentos? En el No, momento en el desconozco. Algo que yo vi que hace el contador cuando hay un documento que sale en la parte contable y que particularmente no quiere que sea a simple vista y tampoco se utiliza como reciclaje, hay una máquina que corta el documento, que es, no sé cómo se llama esa máquina, como un rallador, algo así. Él mete el papel y el documento queda en tirillas, que eso es lo que yo sé que lo hace. Pero ya partiendo de que haga otra depuración, no, yo desconozco. Por eso vamos a iniciar a organizar un poco, organizar la parte documental. Listo. Pues alguna de mis compañeras continuará con las preguntas más específicas. Estas fueron las más generales de cómo manejar la documentación. Y pasaremos a la encuesta específica. Bueno, en la primera pregunta específica, pues empezamos con el primer punto, la primera pregunta, que dice que si cuentan con una oficina productora. Bueno, la oficina él la tiene pues en su casa, porque él cuenta con proveedores que le puede brindar ese servicio y que en cuestiones de recursos le facilita aún más, porque en primera instancia él no conoce toda esta dinámica, sino que lo hace en su campo de acción. No sé si le dije anteriormente, pero él es arquitecto y él conoce solamente su área. Él subcontrata a otros profesionales que haga para que la empresa se mantenga y continúe, pues obviamente, al servicio de terceros, como una línea de staff. Listo. O sea, que digamos que como pues todo lo maneja en la casa, digamos que tiene todos los documentos. Sí, él tiene allá su aceta, yo tengo las mías, entonces cualquier requerimiento
pues ya las manejamos. Él maneja la parte contable que el contador le deja y yo manejo todos los procesos de calidad con SST. Listo. Acá dice otra preguntita, tipo de la agrupación documental, que si se la manejan por serie compleja o serie simple. No entiendo a qué se refiere serie compleja y serie simple. Intervengo. La serie compleja consiste de varios folios, ¿sí? Bastantes folios. Y la serie simple es un solo folio. Debe ser serie compleja porque en lo particular yo resguardo las hojas de vida. Entonces ahí hay varios folios, ¿sí? Casi particularmente lo único serie simple son cuando le entrego una certificación laboral al trabajador, que es una sola hoja, digo yo así más o menos, algo así. Que tenga alguna codificación, no lo hago. Que lo ingreso a alguna base de datos, no manejo esa parte porque la parte documental no es mi fuerte, solamente lo que hago es que le entrego el certificado y esa constancia la dejo resguardada en una base de datos que es una macro que tengo, que ya el trabajador no se encuentra activo, pero ya yo sé en qué fecha salió, cuál fue la fecha que se ingresó y qué es lo que el requerimiento que él tiene. Cuando llaman una referencia laboral, yo me dirijo en esa base de datos y ahí yo sé qué información la empresa le ha solicitado al trabajador. Bueno, en ese caso sería al ex trabajador. Más o menos de esa misma agrupación, digamos, de la hoja de vida, ¿qué promedio de documentos llega más o menos, digamos, una aproximada del mes que maneje de documentos? Bueno, cuando se hace el proceso de preselección, que es la convocatoria, pues obviamente me llega más de 50 hojas de vidas, ¿sí? Y yo comienzo a depurar. Las hojas de vidas, hay un cuadro que yo tengo que se llama matriz de provisiones. Es donde yo le doy una puntuación al perfil que solicito y ese es el que va quedando dentro del proceso para seleccionar. Pero los que no quedaron seleccionados, yo los resguardo en una caja, porque en la caja ahí meto las hojas de vida, ya, y la dejo ahí. Que si llegaba el caso que de pronto tengan algún requerimiento de alguien, ya yo conozco el perfil que está en esas hojas de vida y me ahorro montar una nueva convocatoria. Entonces yo lo tengo en una cajita. Yo no sé si eso está bien, entonces lo que hago es yo que lo dejo ahí. No lo meto en una seta, únicamente lo que hago es que yo guardo la información que tiene las hojas de vidas que no quedaron, queda en una matriz que me facilita de la persona y el contacto para que pueda ingresar a la convocatoria. Pero así me logro evitar de montar una nueva convocatoria, porque ya tengo hojas de vida que me puede servir más adelante. Listo. Y pues con esa misma respuesta, pues digamos que no la digitalización, pues no te la dejas en cosas total. ¿Cómo? Ahí le das ahí las carpetas ahí mientras que va a otro convocatorio. Sí, la dejo ahí. Lo únicamente que coloco dentro de la matriz es el dato de la persona, del candidato, el número de teléfono y el perfil que más o menos se pueda aproximar. Que si, por ejemplo, llegó una hoja de vida de Yourley y Yourley es auxiliar contable, pero en este momento no estoy requiriendo auxiliar contable, yo lo dejo ahí. Que si más adelante, por ahí en un mes, requiere un auxiliar contable, me voy a mi matriz de las personas que no quedaron seleccionadas y de una vez vuelvo y retomo esas personas. Llamo y le pregunto si se encuentra cesante o está laborando y vuelvo y saco esa hoja de vida que está en la caja para poder ingresar mi proceso desde cero. Es lo que yo hago. No le coloco ningún código, no rotulo nada, solamente recibo esas hojas de vida, ya sea en Minerva o ya sea en Word y la archivo. Cuando son hojas de vida digitales, creo una carpeta que dice hojas de vida digital y lo únicamente que le coloco es la numeración de la hoja de vida y el nombre del candidato. Ya.
Con esa misma respuesta, pues en base acá nos pregunta que si el estado de organización de los documentos lo haces en acetas, carpetas, libros. Sí, yo manejo una Z por lo que es una empresa micro, es una MIPYME, entonces tengo una Z donde tengo unos separadores y le coloco rótulo del trabajador que está activo. Y ahí comienzo de una vez a ingresar los documentos, hoja de vida, ingreso la lista de chequeo, ingreso los exámenes ocupacionales y otros formatos que me establezca, pues obviamente para el personal. Ahí voy digamos, metiendo, más no digitalizo nada, está en todo en físico. Cuando hay un requerimiento de un cliente que se va a prestar un servicio, lo que hago yo es que escaneo el documento y lo envío, más no guardo nada, todo lo dejo en físico. La agrupación maneja normas. ¿Cómo? La agrupación maneja normas, o sea, si maneja normas internas o normas externas. Bueno, yo tengo un procedimiento que se llama procedimiento de comunicación interna y externa. No sé si de pronto se refiere a eso. Te voy a hablar a qué se refiere ese procedimiento. Ese procedimiento es cómo voy a enviar un documento para que cliente, uno, a qué control le voy a dar, porque hay documentos que me dice que coloco que no pueden alterarlo, ¿sí? Es eso, pero más allá no, es lo único que hago. Y si lo mando por correo corporativo y en formato PDF, ¿ya? Eso es lo que hago, pero no tengo más conocimiento al respecto. Sí, aquí se habla más que todo de las normas archivísticas, pero veo que no manejan normas archivísticas. Ok, ¿de qué forma la organizan? ¿Alfabética? Sí, claro, todas las carpetas de los trabajadores las manejo por parte de los apellidos de la A a la Z. Okay. Hay más, o sea, otras oficinas intervienen en el trámite por decirlo así, digamos, en la parte contable, pues desconozco cómo hace. Ellos tienen sus acetas y sus documentos en área financiera que en la finalidad yo desconozco. ¿Sí? Entonces no sé cómo lo estará haciendo. Yo me imagino que también estará haciendo lo mismo que hago yo. Entonces no interviene otra oficina. Okay. Sí. Y hacen lo mismo que hacemos nosotros, porque nosotros no manejamos nada de folio, ni rotulación, ni códigos, nada de eso. Hay otras oficinas que requieran consultar esta información, o sea, la información de la oficina en la que estamos hablando. Sí, yo en mi caso particular, cuando realizan un pago a la nómina y el pago no está completo, entonces yo me voy a la contable, que fue lo que pasó, porque no pagaron lo que es, y se hace, ¿cómo se llama? El respectivo reembolso pendiente, entonces ya se vuelve a pagar dentro de 15 días a los trabajadores. Ese es el desprendible que yo guardo. Me dan una copia a mí y área financiera se queda con una copia o con el original, como para uno llevar el control de la parte de la liquidación de la nómina. Ok. Tiempo de conservación de la unidad documental, o sea, si está en el archivo de gestión, en el archivo central o en el archivo histórico. Pues básicamente el archivo de gestión es cuando más utilizan los documentos, o sea, los mantienen en la oficina. Sí, ese sí lo tenemos. Yo tengo una Z donde tengo actualmente activos los trabajadores. Entonces está en el archivo de gestión. Archivo histórico, ese es el archivo que ya no se revisa. Ahí lo que hago yo es que las carpetas de las hojas de vida de los titulados que no quedaron, yo lo envío para allá para no llenarme de papeles. ¿Ya? Pero no tengo nada rotulado que diga histórico, que diga gestión, no. Ok. ¿Quién establece esos tiempos de conservación? Perdón, una disculpa. Es decir, que al momento de pasarlo a archivo histórico, ¿se tiene una caja o
o simplemente los deja olvidados. Sí, una caja. Yo meto los archivos, digamos, las hojas de vida que no quedaron selectas, yo las meto en una caja y las llevo en un cuarto. Quiere decir que ya yo no voy a tocar ya ese archivo, sino como puede decir que la empresa está requiriendo una convocatoria. Y solamente me quedo con el archivo activo, que son las hojas de vida del personal que está activo actualmente. Pero no tengo rotulado nada. Cuando hay un trabajador que ya está para salir, que ya no va a ser parte de la organización, ¿qué hago yo? Yo tengo un separador en una gaveta y lo que hago yo que ese trabajador, como va a salir, lo saco de la gestión del día a día que yo no muevo, que yo muevo, lo saco de ahí y lo pongo en una gaveta aparte porque ya yo sé que va a salir. Entonces, para no enredarme con documentos. Ok, listo, gracias. ¿Quién establece los tiempos de conservación? Bueno, en mi campo de acción, yo conservo los documentos como me establece la norma en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, que son 20 años que debo custodiar. Por cualquier una situación que de pronto un trabajador salga con alguna enfermedad laboral, entonces la norma me obliga a que tenga 20 años. No todos los documentos. Hay documentos que duran 5 años, pero como yo me desentiendo de eso, yo lo meto nada más en el cuarto. Lo que hago yo es que dejo un rótulo y coloco acá hojas de vida. En otro rótulo coloco capacitación, así. En otro inducción, en otro exámenes ocupacionales, ¿sí? Como separarlo, que si llegado el caso que ya yo no esté, ya la persona que vaya directamente a buscar algo específico ya sepa que hay varias cajitas y diga, bueno, estos son exámenes ocupacionales, si se requiere algún examen ocupacional. Pero que algo como más estructurado no, porque desconozco. Y que cuánto tiempo de conservación solamente logro conocer el que yo manejo. Okay. Estado de conservación de la unidad documental actualmente. Perdóname, ¿cómo? ¿Me escuchas? Estado de conservación de la unidad actualmente. Sí, todo documento que nosotros tenemos impreso debe contar con la mejor condición de presentación. Entonces, ellos tienen unas bolsitas, como son transparentes, hay métodos de documento dentro de la Z para que se logre conservar y no se deteriore con el tiempo. Okay. ¿Sabes más o menos cuándo inició la producción de la unidad documental? No, es algo informal de lo poquito que uno sabe, sí, pero digamos algo que me diga, ¿existe un área de gestión documental? No, no existe porque cada área maneja, pues obviamente los archivos. Estamos esperando que pues obviamente que la economía cambie para poder buscar una persona que nos oriente de esas clases digamos, de cómo archivar y cómo digitalizar la información, ¿sí? Pero nosotros no contamos nada con la parte documental, nosotros lo hacemos de lo poquito conocimiento que nosotros manejamos. En cuanto a su área, talento humano, la documentación, ¿sabe su inicio de la documentación de su área? ¿De mi área qué? De su área, ¿conoce el inicio de la documentación? Sí, claro. Yo tengo un proceso que se llama el proceso de selección, preselección y vinculación del personal. Y ahí tengo un flujograma de cada paso. Cuando hago la convocatoria, que es el proceso de preselección, recibo los documentos. Entonces, ¿qué solamente recibo? Es la hoja de vida, que es lo que me interesa. Ingreso de información a la matriz de provisiones y ahí me va generando una calificación. La mayor calificación saco las personas que van a entrar al proceso de selección. Después que hago yo eso, hago una prueba de conocimiento y una prueba de CM Center. Son unos formatos, todo eso ya va quedando archivado. Cuando ya quedó la persona selecta para la vinculación, le entrego un formato que se llama lista de chequeo. Ese formato es con el fin de que me traiga los documentos, como por ejemplo, copia del certificado de afiliación de la EPS, copia del certificado de afiliación del Fondo de Pensiones, copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150. ¿Sí?
Entonces, copia de los registros civiles para afiliar a la familia a la caja de compensación. Cuando yo recibo esos documentos por parte del trabajador, ya el trabajador le entrego una carta de solicitud para que realice la cuenta bancaria. La entidad financiera me entrega a mí con una respuesta de aceptación de ese número de cuenta, y eso es que yo lo anexo en el formato de lista de chequeo que le entregué yo al trabajador. Y ahí voy de una vez construyendo. Entonces, va la hoja de vida, los certificados de afiliación de EPS, fondo de pensiones, va los certificados de la familia para la afiliación de la caja de compensación. Eso es lo que me entrega. ¿Qué saco yo? Saco el certificado de afiliación por parte de la empresa hacia el trabajador, ya sea EPS, fondo de pensión y caja, y saco el certificado de la ARL que ya se encuentra afiliado. Eso lo archivo. La lista de chequeo es donde yo anexo en primer lugar, que es la primera, porque esa lista de chequeo está más que completa. Ahí coloco yo el salario, coloco el número de cuenta bancaria, coloco todos los datos del trabajador, el área, el cargo, cónyuge, todo, para que la persona que vaya a indagar la hoja de vida no busque los documentos, sino que en el primer formato ya encuentre toda la información, sin necesidad de buscar documento por documento. La primera hojita le brinda toda esa información. Después que yo hago eso, le mando a hacer exámenes ocupacionales, y el certificado de actitud ocupacional lo anexo ahí. Tengo un formato que se llama formato de control de inducción, que hace parte del talento humano para cubrir que ya recibió las funciones específicas de su cargo, que ya conoce los riesgos y peligros, que conoce toda la estructura de la organización, para que es darle como un networking, que es algo relacionado a la adaptación al puesto, para que esa persona se ame la empresa y no me haya una deserción laboral, ¿sí? Que yo cada vez tenga a los 4 meses vuelvo a hacer el proceso, sino que se adapte a la empresa con facilidad. Ya hasta ahí muere mi proceso de la hoja de vida de la carpeta, y de una vez ya comienzo, ya archivo, ya la persona entra a trabajar. Ya, para la parte de nómina, entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo dentro de la Z un separador y coloco los desprendibles de ellos, ya sea físico. Particularmente lo estoy haciendo digital para no llenarme de más documentos. Monto el nombre del trabajador con la cédula de ciudadanía, y ahí comienzo a montar los desprendibles de nómina. Una se le envía al correo corporativo de ellos o al correo personal, y yo guardo con una copia en digital, ¿ya? Que si llegado el caso que ellos requieran el desprendible en físico, yo tenga solamente la facilidad de imprimirlo. Eso es lo que hago. Físicamente, lo que le comenté anteriormente, excepto los desprendibles de nómina, que lo tengo digital. Igual están con la cédula del trabajador y el nombre del trabajador, mes a mes. Listo, perfecto. En ese orden de ideas, su merced inició todo ese proceso al momento de entrar a la empresa, ¿sí? Sí. Ellos no tenían nada, porque cuando yo llegué no había nada de documentos, en el sentido de la parte documental, cómo se va a archivar, cómo se va a manejar una estructura del paso a paso en una carpeta. No tenía nada. Entonces, así como puedo haber encontrado una hoja de vida al principio de la carpeta, como puedo haber encontrado certificado al principio de la carpeta. Entonces, me tocó generar una capacitación. Como digo, yo no soy documental, pero necesitaba organizar, decirle todas las áreas pertinentes, que cuando van a llegar alguien o algo, siempre va a haber una estructura de cómo se va a archivar esa carpeta de los trabajadores. Para la parte financiera también tiene lo mismo. Ellos tienen una Z, como los desprendibles son a la mitad de la hoja, ellos tienen una Z rotulados con separadores con los nombres de los trabajadores, y ahí mete los desprendibles. Solamente es lo que yo más conozco. Ya más allá ante otra dinámica financiera que desconozco. Perfecto. Entonces, con eso claro, podríamos decir que podría decirnos en qué mes y en qué año usted ingresó a la empresa. Bueno, yo ingresé a la empresa fue este año. Es una empresa nueva.
Le voy a ampliar un poquito. Yo tengo mis contratos allá como prestador de servicio, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo en estos momentos es tomar lo que tiene yo de desorden para organizar hasta donde me alcanza el conocimiento, ¿sí? Cuando ya esté todo organizado es cuando ya yo le brindo al empleador que debe buscar una persona, un auxiliar, para que le apoye toda la parte de documentar, archivo, retenciones, toda esa parte, para que a mí se me facilite y a su vez me retroalimente si lo que yo estoy haciendo en mi área está adecuado o no lo está. Listo, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, y teniendo en cuenta que efectivamente su merced realiza transferencias de archivo de gestión a archivo histórico, ¿con qué frecuencia realiza esas transferencias? Perfecto, buena pregunta. Yo lo hacía todos los días, pero era un desgaste porque tenía que bajar del segundo piso al primer piso. Sí, o sea, es la misma casa, la oficina, pero bajar. Entonces es un tiempo que estoy perdiendo. Yo lo que estoy dejando es la caja al lado de mi oficina y ahí meto los documentos. Ya, meto todo. Y por ahí al mes es que estoy bajando toda la información al archivo histórico. Quiere decir que es un archivo que ya yo no voy a volver a utilizar. Ok, perfecto. Bueno, aquí en la encuesta preguntamos si los documentos que su merced maneja en su departamento son normalmente se manejan con trámites con copia o son los documentos originales. No te entendí. Discúlpame, qué pena. Listo, no te preocupes. Los documentos que maneja, usted realiza los trámites con copia o son los documentos originales. Documentos originales. Originales, sí. Sí, por ejemplo, como digamos las afiliaciones del personal son originales. ¿Ya? Yo le entrego a ellos una copia de afiliación cuando ellos me lo solicitan, pero ya eso es después, porque ellos al mes me van a preguntar, yo fui a la EPS, no me quisieron atender y me dijeron que yo no me encuentro afiliado. Entonces yo le digo, lo que pasa es que está en un proceso de transición, pero sí te pueden atender, más no puedes sacar una cita médica porque estás todavía inactivo, pero después de los 2 meses puedes sacar la cita médica. Toma, te voy a entregar una copia que estás afiliado, eso es lo que yo hago. Pero cuando se solicita y cuando es algo eventual, algo que muy particularmente pasa, no logra pasar. Perfecto. Entonces, en ese caso podríamos decir que el tipo de información es más reservada, pública o confidencial, ¿sí? Sí, más confidencial, más reservada. Teniendo claro que pues reservada es solamente de la empresa y confidencial que nadie más en lo absoluto puede Sí, verlo. no todos los documentos, pero sí hay documentos que deben ser confidencial, como cuáles los exámenes ocupacionales. El área financiera no debe tener conocimiento de los exámenes ocupacionales del personal. El área financiera no puede tener conocimiento o otras áreas de las epicrisis de los trabajadores. Porque es que si sabemos, teníamos algo muy importante, si yo encuentro un trabajador que tenga una enfermedad que puede ser infectocontagiosa, o tengo un trabajador que tenga una enfermedad de etapa terminal, por ejemplo, o un CA, que es un cáncer, y resulta que por allá se enteraron el área de compras o el área financiera, eso me puede generar un problema en el área de talento humano. Entonces quiere decir que es una información confidencial. Estos temas muy delicados solamente se plantea a la alta gerencia, a nadie más. Y se resguarda. Por eso yo las hojas de vida se custodia con llave para que nadie se entere, nadie maneje esa información. Ok, perfecto. Y con clave en el computador, claro, y con clave en el computador. Sí, claro. Bueno, toda esa documentación se maneja en cajas y recetas, o hay alguna otra excepción.
No, nada más las acetas que son las activas. Ya, yo en uso particular manejo solamente acetas, carpetas, acetas. Okay. La última pregunta para finalizar es si algún documento se encuentra duplicado en otros expedientes, si tienes conocimiento. Sí, nosotros tenemos, en cuanto a SST, tenemos duplicado de documentos. En la Z tenemos el mismo formato que se publica para el personal. O sea, hay dos documentos igual. Uno es el que se publica y el mismo documento que está firmado por el gerente se anexa en la carpeta. En SST, en el área de talento humano yo no manejo duplicados, solamente los originales del trabajador. Ya. Okay. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Igual seguimos en contacto para aclarar algunas dudas que no sé si mis compañeros tengan, que es el momento. A ustedes.